Buena. Dios los bendiga, mis amados. Dios los guarde en este día. Quiero compartir una pequeña palabra con cada uno de ustedes para edificación del pueblo. Una reflexión que se encuentra en Romanos 13:1 en adelante. Le vamos a poner por título Actitud hacia las autoridades. Romanos 13. Vamos a leer ahí un par de versículos para darle una pequeña revisada a esos versículos, a ver qué nos habla Dios a través de su palabra. Dice el versículo 1 de Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Estoy leyendo de la Reina Valera 2015 actualizada, para si alguien quiere buscarla ahí, ¿verdad? Dice que toda autoridad viene de Dios. En última, todo lo que se mueve en este mundo, por ende, viene de Dios. No importa a quién le pertenezca la autoridad de la cual estamos hablando. Sea un rey, un presidente, un general o cualquier persona, su autoridad viene de Dios. Por lo tanto, cuando desobedecemos a alguien que está en autoridad, nosotros también desobedecemos a Dios. Lo que significa que si Dios instituye cualquier persona, sea autoridad en la iglesia, sea autoridad en el pueblo, en la ciudad, en el país, y nosotros desobedecemos, pues estamos desobedeciendo a Dios. Por eso se hicieron las leyes para los desobedientes. Bien, entonces más bien debemos someternos voluntariamente a las autoridades, como nos someteríamos a Dios. Debemos obedecerlas sin importar si son oficiales de gobierno, oficiales militares, administradores, nuestro jefe o nuestros propios padres. Y desde luego debemos obedecer a los líderes de la iglesia, como dije anteriormente. Dios pone gente en cada sitio, especialmente en su iglesia. Pone pastores, pone ancianos, pone ujieres, pone diáconos. Entonces a esa gente nosotros debemos someternos, porque son autoridades puestas por Dios. Sin embargo, en esta parte del versículo 13, Pablo se refiere principalmente a las autoridades que no gobiernan. Dios no solo ha dado autoridad a nuestros líderes, lo ha puesto en sus posiciones para que puedan promover el bienestar del pueblo sobre el cual han sido puestos. Lo que significa, hermano, que nosotros, seamos cristianos, seamos viejos, seamos jóvenes, como sea, debemos obedecer a las autoridades, porque si no, entonces estamos desobedeciendo la ley de Dios y la ley de los hombres. Debemos obedecer bajo tales circunstancias, ¿verdad? No cuando la ley de Dios y la ley del hombre están en oposición. Debemos siempre obedecer la ley de Dios primero y después la ley del hombre. ¿Sabe por qué la ley de Dios primero? Porque Dios fue que instituyó todas las leyes, pero las de Él son primero. Que significa que todas las leyes que vemos hoy se rigen por las que ya Dios estableció. Entonces, vamos a leer ahora el versículo 2. Dice así: así que el que se opone a las autoridades se opone a los constituidos por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Cuando nos oponemos sin la guía de Dios a una autoridad, estamos oponiéndonos a Dios y seremos castigados por hacerlo. Pero será Dios quien nos castigará, y por lo general usará la misma autoridad del gobierno al cual nos opusimos para llevar a cabo ese castigo. Mire, cuando usted desobedece una ley terrenal, no crea usted que usted va a tener el amparo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa ley la instituyó Dios y se la dio a las autoridades
Entonces Dios en su justicia no crea que nunca se va a inclinar hacia lo malo, aún siendo nosotros hasta cristianos. Entonces es importante que nosotros obedezcamos las leyes, las autoridades de las ciudades, de los pueblos, para que vivamos en paz. Imagínense ustedes si en este mundo no hubieran leyes y autoridades que nos rigieran a nosotros. ¿Cómo sería esto? Esto sería algo totalmente desastroso. Entonces por eso Dios instituyó las leyes y autoridades para que manejen las leyes. Si una autoridad del gobierno es mala y se opone a la ley de Dios, entonces debemos desobedecerla, pero igual seremos castigados. Ya no por Dios, sino por las autoridades mismas. Y debemos estar preparados para aceptar ese castigo sin queja alguna. ¿Usted está oyendo? Si una autoridad es mala, aún así usted no puede violar las leyes de esas autoridades, porque usted igual va a ser castigado. Ahora, ¿qué dice la palabra? La venganza, déjensela a Dios. Dice el Señor que la venganza es mía. Lo que significa que si ese que Dios puso en eminencia para regir las leyes, para llevar las leyes, falla, entonces ya no es problema suyo, sino que él va a tener problema con Dios. Vamos a leer ahora el versículo el 3 y el 4. Dice, porque los gobernadores no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrá su alabanza. Porque en un servidor de Dios para tu bien, dice, porque es un servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme porque no lleva en vano la espada, que es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. En este capítulo Pablo se refiere principalmente a los buenos gobernantes de este mundo. A los buenos gobernantes y no a los malos. Los buenos gobiernan, no causan problema a las personas que hacen bien y obedecen la ley. Castigan solamente a quienes hacen el mal y quebrantan la ley. Si seguimos haciendo el bien, por lo general no tendremos nada que temer a un gobernante, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Qué bien hace el gobernante? Mantiene la paz y nos protege de los malhechores. Entonces a ellos también debemos deberle respeto, agradecimiento, porque ellos son los encargados de que aquellos hombres perversos no estén acabando con este mundo. ¿Entiendes? Entonces es importante que ellos manejen las leyes conforme al corazón de Dios, aunque no hay mucho de eso. Pero debemos siempre orar por las autoridades para que estemos en paz. Si nosotros hacemos lo malo, entonces el gobernante se convierte en servidor y vengador de Dios para nuestro castigo. La espada que se menciona en el versículo 4 es la señal de la autoridad del gobernante. Es también el medio mediante la cual ejercita su autoridad. Dios da la espada a la autoridad y el gobernante usa la autoridad para castigar el mal. El gobernante no en vano lleva la espada. Esto significa no ejercita su autoridad sin propósito, no castiga a la persona sin motivo. El gobernante lleva su espada más bien para castigar y desalentar el mal. Entonces, hermano, de sabio es nosotros regirnos por las autoridades que nos gobiernan. De sabio es nosotros poner atención a las leyes que ya han sido instituidas primero por Dios y después se las dio a los hombres que están en eminencia para que gobiernen bien a este mundo. Entonces, cuando todos ponemos parte en esto, cuando todos atencionamos las leyes, la cumplimos más que todo las leyes, pues entonces va a haber paz en este mundo.
Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ha sido un placer para mí haber compartido contigo este momento tan especial de la palabra del Señor. Será hasta una próxima en el nombre de Jesús. Amén.